La pregunta es, como periodistas... Hoy en día, lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la sensación de usuario y información. Buenas noches, bienvenidos a esta cobertura especial al foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia, un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos que enfrentamos en la era digital. Hoy inicia una jornada donde voces expertas nos acompañarán a reflexionar sobre tres ejes principales: cómo las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, cómo enfrentamos el desafío de la desinformación, al mismo tiempo cómo pues el periodismo es clave, es esencial en la defensa de la democracia. RTVD se suma a este foro con el firme propósito de poder destacar la importancia de informarnos a través de medios veraces y comprometidos precisamente con la veracidad de la información en un tiempo donde las noticias falsas o las fake news comprometen precisamente el riesgo de la integridad de la información. Iniciamos esta cobertura especial. La desinformación y las noticias falsas están siendo utilizadas para manipular la opinión pública, incrementar la desconfianza en las instituciones, la ciencia y el sistema democrático. Intentan, como hemos visto recientemente, manchar reputaciones personales e institucionales, viralizar narrativas desestabilizadoras y posicionar agendas ultraconservadoras. La difusión intencionada de noticias falsas ha aumentado considerablemente con el auge de las redes sociales. Según la encuesta nacional de hogares 2022, el porcentaje de hogares dominicanos que poseen dispositivos y servicios TIC es del 92%. Sin embargo, solo el 23% de esas personas encuestadas reportaron poseer habilidades para verificar la fiabilidad de la información encontrada en línea. En este escenario, tanto los profesionales de la comunicación como las instituciones educativas estamos llamadas a desempeñar un importante papel. Bueno, la jornada comenzó con palabras inaugurales de la doctora Odil Camilo Vincent, rectora de esta Universidad Iberoamericana UNIBE. Ella resaltaba la importancia de espacios de diálogo como este, donde precisamente podemos reflexionar sobre cómo en un mundo donde reina la inmediatez se compromete pues ampliamente la profundidad de análisis. Al mismo tiempo, el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, destacaba e hizo énfasis en cómo los medios de comunicación pues deben tener, y las plataformas digitales, aprender a combatir el reto de la desinformación y fortalecer la democracia. Evidentemente, decía la rectora que nuestro invitado especial, Guido Charlista, tiene un vínculo de reconocimiento académico en la universidad, fue distinguido con un discado hace 33 años. Sin embargo, el vínculo de Cebrián con la República Dominicana data de muchos años atrás. Siendo un jovencito, mientras el profesor Juan Bosch andaba por Benidorm, él, en su condición de periodista, transitó el camino editorial publicando un texto fundamental de Juan Bosch titulado El pentagonismo sustituto del imperialismo. Una obra recurrida, propia de la época, pero quizás fue la primera ancla en la que Juan Luis Cebrián llegó a la República Dominicana. Pero evidentemente Cebrián tiene una distinción, un reconocimiento, no solo por su dimensión, prisa, las páginas del periódico, donde en la condición de director fue un punto de reflexión para temas fundamentales, no solo de España, sino de toda América Latina. Y pienso que la mejor forma de introducirlo es hacer conciencia de cómo el mundo del editorial, del periodismo, colindó en épocas importantes con el peso específico de los periodistas, con un giro intelectual. Lo hizo Germán Arciniegas en Colombia con muchísimo éxito, también lo hizo Uslar Pietri en Venezuela con muchísimo éxito, lo hizo Octavio Paz en México con muchísimo éxito,
y es el modelo de periodista que su peso específico en la sociedad trasciende la lógica del periodismo puro y simple. Este foro de redes sociales, periodismo y democracia también nos da la oportunidad de ver cómo diferentes actores se analizan y pueden reflexionar sobre el aspecto tan desafiante de las noticias falsas. Y precisamente interactuamos con estudiantes que abordan su opinión al respecto. Vamos a escucharlos. En mi opinión, esto viene siendo debido al propósito que tiene cada uno. Si bien el de las redes sociales es por el engagement, el propósito que tienen los medios de comunicación como la televisión es más de comunicar las informaciones de manera filtrada. Entonces, eso lo que hace es que que sea más confiable, que tenga más legitimidad, porque el propósito no es causar una reacción explosiva, sino comunicar de manera que sea más legítima. Yo entiendo que las redes sociales son esos medios donde se unen tantas voces y tantos comentarios diferentes que al final sesgan las informaciones y las noticias y no hay un tanto control como son los noticieros o cualquier otro canal de televisión donde sí puede haber un guión, donde sí puede haber un tanto de seriedad o un tanto de veracidad. Por eso yo pienso que las redes sociales en este sentido pueden sesgarse y pueden llenarse de opiniones y comentarios que al final no van tan alineados con la realidad del asunto. Yo pienso que ahora mismo están siendo muy manipuladas las redes sociales y la televisión. Entonces ahora mismo yo personalmente no confío en lo que yo vea en las redes sociales o en la televisión. Este foro, redes sociales, periodismo y democracia, inició con un panel titulado ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? Este estuvo moderado por el periodista Ramón Emilio Colombo García. Un encuentro, un panel en el que participaron también destacadas figuras, como es el caso del diplomático y periodista Aníbal de Castro, también el miembro del Consejo del Indotel Fausto Rosario y la destacada periodista y productora Edith Pérez. ¿Qué pasa en los medios de comunicación? ¿Cómo están enfrentando esto los medios de comunicación para poder presentar lo que es el objetivo real de los medios de comunicación? Informar de manera objetiva de lo que ocurre en nuestro entorno, de guiar, de trazar esas líneas para que la gente pueda tener por dónde caminar con seguridad, con confianza, con el conocimiento de la verdad. De que estemos debatiendo acá periodismo, democracia y redes, tiene una ventaja, y es que es un fenómeno consecuencia de la democracia y de la libertad. Porque donde no hay democracia, el trabajo de las redes es mínimo, simplemente apagan internet o ponen una serie de controles que limitan severamente el alcance de las redes, de internet y de los temas que pueden formar parte de la conversación pública. Hay otra ventaja, y es que la República Dominicana, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y los problemas que los tocan, se comporta como un país desarrollado en algunos aspectos y en otros no, porque tenemos los mismos problemas similares, aunque digo que hay algunas diferencias, que se confrontan en España, en Francia, en los Estados Unidos. O sea que por ese lado debemos sentirnos contentos de que las redes, el avance de la tecnología, sea un tema a considerar en la República Dominicana. La publicidad se ha mudado hacia los medios sociales y ha abandonado al periodismo impreso, ha abandonado en menor medida, pero ha abandonado también la televisión y ha abandonado también la radio. Por tanto, tenemos medios muy fuertemente impactados. Hoy día, la última información que tenemos es que la mayor cantidad de personas que ve televisión, creo que un 11% de los que ven televisión la ven a través de YouTube. Es decir, se conectan a una red social y en esa red social es que proyectan lo que tienen en su televisión y no ven lo que los canales ofertan. Esa es una realidad a la que estamos sometidos continuamente. El modelo de sustentabilidad de las empresas periodísticas ha decaído muy fuertemente y eso ha representado una baja en la producción y la calidad del contenido periodístico que están ofertando los medios de comunicación en general. Hoy que es día 17 de marzo,
que se cumplen 50 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, yo me puse a leer esto. Son 3 tomos de los libros y me quedé con el último porque este, que es el tercero que tengo en mi mano, al final termina con 9 escritos, que fueron 9 meses, que fue lo que le sobrevivió a su hermano Edmundo. Entonces, lo mismo que tarda una mujer en dar a luz, tardaron en asesinarle a Edmundo. Y hay un escrito que él escribió en el segundo mes. Cada mes él escribió también, hay una música acá que está sonando, escribió también el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Orlando. Y el segundo mes él dijo, hay un general que ha dicho que en República Dominicana se puede matar a cualquiera y solo tardan en olvidarlo 2 meses. Orlando murió y lo estamos recordando 50 años después, así que yo creo que aplaudamos la memoria. Este foro nos sigue brindando la oportunidad de interactuar con los jóvenes. Ellos opinan sobre cómo de repente el desafío de la desinformación puede ser enfrentado con tecnología y cómo esta misma tecnología pues interviene en la relación prensa y poder. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Nosotros como dominicanos hemos percibido que las redes sociales es un medio más accesible. No necesariamente se requiere un título o una preparación para nosotros subir algo a las redes sociales, mientras que percibimos que quienes llegan a estar en la televisión tienen más una carrera cimentada, más sólida, y esto no necesariamente significa que quienes tienen acceso a las redes sociales no puedan aportar algo útil, sino que es más común que nosotros podamos confiar en aquellos quienes llegan a tener plataformas más populares como lo es la televisión. Yo siento que en las redes sociales todavía hay mucha gente que sube mucha información errónea y mucha gente tiende a tomarla como verídica, pero no lo es. Y en la televisión tiende a ser lo contrario, muy pocas veces suele ser errónea. La televisión puede tener tanto puntos válidos como inválidos, al igual que el mismo periódico que se ha utilizado durante muchos años, yo creo que me atrevería a decir que más de 200 años, puesto que la noticia no es algo que surgió ahora por los medios, sino que viene desde mucho antes, o sea, dígase desde la época medieval, en donde se hablaba, o sea, el medio de comunicación era las personas que iban predicando o directamente como los eruditos y demás. Pero honestamente yo creo que depende del contexto, la información será y o fue relevante. Uno de los momentos más esperados en este foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia fue la conferencia magistral del periodista y académico por demás, una figura emblemática del periodismo de habla hispana. Hablamos de Juan Luis Cebrián, figura clave en la modernización del periodismo, sobre todo allí en España. Su intervención fue un recorrido profundo sobre cómo abordamos, cómo enfrentamos el desafío de la desinformación en estos tiempos. Veamos. Recordaré una frase que para mí me ha ligado toda la vida. No he hecho más que periódicos, nada más que periódicos. No he tenido otra profesión durante más de 60 años de vida. Y la frase que me ha gustado siempre mucho es esa de no le digas a mi madre que soy un periodista. Prefiero que siga pensando que toco el piano en un burdel. Empezaré y fundamentalmente a mí me interesa saber cómo se va a formar la opinión pública, cómo se forma la opinión pública en estos momentos, porque las democracias, y este es el tema fundamental de este ciclo, las democracias se fundan en el sufragio personal y universal, y al mismo tiempo el sufragio se basa en la opinión pública. El votante, el elector necesita tener conciencia y conocimiento de a quién vota, por qué lo vota, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus éxitos y sus fracasos. Y lo que suceda en el desbarajuste de la libertad de expresión afecta a los derechos personales de todos y cada uno de los ciudadanos. Y esto es así, pues, desde que nacieron las democracias. En la Revolución Francesa el cuarto estamento era precisamente la prensa. Y era la prensa porque se estimaba que
además de la independencia de los tres poderes clásicos de Montesquieu, había un cuarto estamento, un cuarto poder, y por eso se llamó cuarto poder a la prensa, que era el que debía vigilar a los otros tres poderes y fundamentalmente al Ejecutivo, que tendía a controlar tanto al Legislativo como al Judicial. O sea que a partir de ahí empezó a desarrollarse el periodismo profesional que hemos conocido hasta prácticamente hace 10 años, ¿no? En el marco de este foro sobre redes sociales, periodismo en la era digital, pues tenemos el placer de conversar con el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel. Un tema que es sin duda alguna pues, un desafío en este país, pero también a nivel internacional. Enfrentar las desinformaciones y poder adaptarnos al mundo tecnológico, pero sin perder la esencia del periodismo real. ¿Cuáles son los desafíos y cómo se trabaja desde el Indotel para abordarlos? Bueno, primero gracias por la oportunidad. Nosotros en el Indotel lo que hemos hecho es un esfuerzo por generar en la sociedad dominicana, y por eso esta plataforma académica que es UNIBE, una discusión alrededor de los valores internet, redes sociales, fake news, y cómo esos componentes pueden ir erosionando el modelo democrático. Fundamentalmente por los desafíos que tenemos pendientes en un mundo donde el 62% de la información que transita por las redes es fake. Tú tienes que llegar a la conclusión triste que el vehículo de la información está penetrado por falsedades. Entonces, frente a eso, cada día más las sociedades tienen que hacer un esfuerzo de repensarse en términos de que las redes son buenas, son importantes, pero hay que generar no mecanismos de control, yo no creo en los mecanismos de control, sino fórmulas inteligentes de prevenir al usuario de temas tan sensibles. Yo soy padre. ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que nuestros niños no sean penetrados en las redes por un sinnúmero de elementos de daño, de una forma u otra? ¿En qué medida aspectos tan dramáticos como el cibercrimen, que es otro tema que está en la agenda para discutir, y cómo la inteligencia artificial, que es un concepto bienvenido por todos, no termina falsificando identidades y transformando el espíritu de una herramienta tan importante como es la tecnológica? En ese ejercicio de prevención que destaca más que de control, como bien ha dicho, ¿cómo encuentra esto el Indotel? ¿De qué manera se hacen esfuerzos? ¿Podemos esperar tal vez en los próximos meses o en lo adelante alguna herramienta puntual en este sentido o algún lineamiento? Nosotros nos hemos concentrado en dos elementos. El de la conectividad, porque hay un concepto que se llama brecha digital, que no es otra cosa que no sea una forma de exclusión en el siglo XXI. Es cuando se imposibilita que grandes núcleos ciudadanos tengan acceso a las herramientas tecnológicas. Un muchachito pobre de Benganaver, que su papá es agrónomo y no posee los recursos disponibles para un tablet o para un teléfono inteligente. Bueno, ahí la mano del Indotel irá construyendo laboratorios tecnológicos. Pero también el tema de los destacamentos. ¿Cómo reducimos el tema de la criminalidad? Generando en los destacamentos un nivel de conectividad. Entre mi llegada y la actualidad, nosotros hemos conectado 52 destacamentos en el país, en la zona donde hay mayor nivel de vulnerabilidad. Otro caso, el que más se recurre, las cárceles. ¿Cómo las bloqueamos? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchas personas que nos dicen, mira, no tenemos información sobre el bloqueo de las cárceles. Bueno, lo doy como información. El modelo de observación tecnológica respecto de las cárceles que ya hemos designado está funcionando. Tengo una etapa de observación. Lo que no podemos decirle el nombre de la cárcel porque tú sabes que la creatividad delictiva siempre anda muy rápido. Entonces, frente a eso, estamos construyendo ese desafío. Se habla de periodismo, finalmente, periodismo y democracia, como también uno de los temas abordados, de hecho, en la conferencia magistral de este foro. ¿Qué decir hoy a la prensa? ¿Qué decir hoy incluso al usuario que consume en ocasiones un periodismo falso? Que vayan a las fuentes rigurosas, que yo pienso que uno de los desafíos que tiene esta modernidad tecnológica es que ha alejado al actor de la información o al hacedor, el arquitecto de la opinión pública, de las herramientas fundamentales que hace 20, 30 o 40 años. Hace 20, 30 o 40 años la gente discutía causas. Entonces el periodismo acompañaba causas. Ahora yo pienso que defiende causas, pero priorizan los costos. Entonces,
qué sé yo, en Colombia, Germán Arciniegas, era un periodista, un intelectual. Qué sé yo, Ursula Pietri, en Venezuela, era un periodista, pero era un intelectual. En el caso de la República Dominicana, Orlando Martínez, por ejemplo, que hoy celebramos el 50 aniversario de su asesinato. Y tú te paseas por el mundo, muchos intelectuales fueron periodistas primero. García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Y yo siento que en el caso de la República Dominicana, como en otros países, el modelo tecnológico nos ha avanzado, pero eso ha erosionado las bases formativas de quienes están llamados a construir la opinión pública. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, por compartir con nosotros en el marco de este foro de redes sociales, periodismo y democracia. Continuamos. Continuamos entendiendo cómo las redes sociales han cambiado la forma en que nos informamos, pero también cómo enfrentamos el reto de la desinformación. En esta oportunidad, más estudiantes que se han dado cita en este foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia nos cuentan su versión. Yo considero que porque precisamente hay mayor diversidad de voces, no todas las voces que se escuchan en las redes sociales tienen el mismo fundamento que buscan cuando dan noticia en la televisión, por lo cual cuando tú presentas noticias en la televisión son más confiables ya que tienen más investigación y más gente aprueba el hecho de que es real lo que se está diciendo, simplemente que en las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa sin tener que chequearlo 2 veces. Realmente yo creo que por la falta de acceso a la parte digital, dígase, hay personas que no tienen tanto acceso a redes sociales, o no saben usarla, o no tienen el acceso, entonces yo considero que por eso, o sea, la televisión es un medio que tiene más acceso a la población de menos recursos. Las personas que tienen acceso a internet, tienen redes sociales, tienen acceso más factible a redes sociales, internet digital, periódicos digitales y demás, entonces la televisión va a tener esa credibilidad todavía porque aún no hemos superado esa etapa de carencias aquí. Ninguna de las dos son confiables porque en cierto modo, si nos vamos al ámbito de la política, hay algunas redes de televisión que se van más para la izquierda que la derecha, lo mismo en las redes sociales, todo el mundo tiene una opinión y es eso, es una opinión, no es los facts, por así decirlo. Lo más probable de ello es que no se ha hecho una completa transición de estos, debido a que aún hay generaciones que mantienen el hábito y no han podido adaptarse a lo que son las redes sociales y hacer una transición completa a estas, por lo cual el único medio del que pueden guiarse probablemente sea la televisión y la radio, que son los que ya conocen. Y en cuanto a las redes sociales, no toda esta parte de la población o generación que no ha podido adaptarse pues es capaz de manejarlo, o no, simplemente por el hecho de que también no tiene el deseo de evolucionar hacia estas. Bueno, por supuesto, es para darle mayor veracidad a la información, ya que las redes sociales traen consigo pocas informaciones que son de creer o creíbles, mucha información devastada que no tiene conclusión, fundamentos para nosotros los jóvenes o también los más adultos. Como digo, no hay credibilidad tanta en las redes sociales, por lo que para poder tener mejor veracidad vamos directamente a la información de las noticias o a la televisión. Periodismo, redes sociales y democracia. Y ahora me encuentro pues con un ingeniero telemático, científico de datos, creador digital dominicano, muy conocido por ustedes y bueno, muy conocido en todo este ámbito, Darian Vargas. ¿Cómo te sientes? Y cuéntame un poco tu impresión de esta primera jornada que ha abordado un tema bastante desafiante. Mira, yo me siento muy contento de esta jornada. Mira por qué. Porque yo creo que para poder combatir la fake news, para poder combatir cualquier cosa que tenga que ver con odio en las redes sociales, se necesita el componente humano. Y si el componente humano está lleno de ignorancia, no importa los controles que tengan las redes sociales, la ignorancia que corre al odio. Entonces, una de las cosas que me impactó, primero quiero hablar de la parte del foro. Me gustó, ¿sabe qué fue lo que me gustó? Diversidad.
de pensamiento. Uno que decía que todo el problema está en las redes sociales. Otro que decía que hay un componente en que entre lo humano y las redes sociales, bueno, ahí hay que debatir en el sistema. Pero, ¿Para Darian? sí, pero del punto de vista mío, yo te quiero ser sincero y pragmático. Las redes sociales, el algoritmo se alimenta del odio tuyo, el que genera tú. Porque la gente dice, no, porque hay un algoritmo que lo promueve, pero si tú no promueves, si tú no haces el contenido, el algoritmo no tiene gasolina, eres tú que le das el motivo para que el algoritmo se mueva. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que acabar con el anonimato. Muy bien. Que para crearse una cuenta usted tiene que estar certificado. Darian Vargas le dijo que usted no sirve. Así mismo fue Darian que se lo dijo. Pero es fácil crear una cuenta nueva y ponerle Papi 02. Y que no se sabe quién está detrás. No, así es fácil criticar. Por eso que yo digo que el mayor acto de rebeldía de un ser humano es de frente. Pero el mayor acto de cobardía es utilizar una cuenta falsa para decir de todo acerca de una persona. Y de la chat, de la conferencia magistral, me encantó. ¿Sabe lo que más me encantó? La sinceridad del expositor. En esa parte sincera, donde él dice, el mundo en los próximos años va a poder crear una revolución, una nueva ilustración. Pues no, es muy posible que yo no la pueda ver. Como él dice, ¿sabes por qué me gustó mucho esa parte? Porque el mundo va muy rápido a nivel de cambios tecnológicos y de transformaciones tecnológicas, pero humanamente vamos más atrasados. Wow. La tecnología va hacia allá y lo humano es lento. No sé si me gustó la cantidad de patentes que se están creando en más de IA generativa que de mentalidad humana. Wow. Y eso me puso a reflexionar ahí. Grandes desafíos con la inteligencia artificial sin duda alguna, pero Darian, el panorama no es tan oscuro y se hacen esfuerzos para seguir avanzando en todo lo que es la materia de adaptarnos a la era digital, de tener una mejor gestión de estas plataformas. Entonces, sé que me comentabas asesoras al Indotel en algunos aspectos, si hay avances hay que comentar, cuéntame un poco. Mira, el Indotel está ahora mismo trabajando en lo que es centros de habilidades rápidas. Nosotros estimamos que para mediados del 2027 o finales del 2027, nosotros podemos tener ya 10 puntos de habilidades rápidas por todo el país y 2 grandes puntos en los mayores centros de pobreza que están en el Gran Santo Domingo, que es frente a Jumbo de la Luperón y otro en el Quinto Centenario. ¿De qué se van a tratar estos centros de habilidades rápidas? Nosotros desde el Indotel queremos sumergir a una persona que abandonó la escuela, que no se adapta al sistema universitario. Los niños, sí, claro, crearle un modelo distinto al ITLA, crearle un modelo distinto a Infotep y al modelo tradicional. Y ese modelo es 159 horas de bootcamp. Te voy a poner 6 ejemplos que nosotros vamos a hacer allá. Programación, ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, automatización y control y computación en las nubes. Vaya, todo eso para un joven que no ha terminado, estamos hablando de escolaridad. Y tú sabes lo más importante, 10 meses intensivos de inglés. No se va a graduar si no sabe inglés. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crear los mecanismos que si no consigue empleo local, pueda competir en el mercado remoto. Excelente. Pero para competir en el mercado remoto, tú necesitas esa gran habilidad del idioma inglés. Y desde el Indotel, nosotros lo que queremos llevarle a ese joven Nini, que las estadísticas fueron muy crueles el año pasado, entre los años 15 y 17 años, el 25% de los estudiantes dominicanos de escuela pública abandonaron la escuela. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, pero desde el Indotel, nosotros le vamos a dar motivos para que ese joven diga, no, espérate, yo voy a aprender programación en 159 horas básico. Qué bien. Y si le gustó, vaya a intermedio y avanzado. Y nosotros vamos a tener, Dios mediante, ya para finales de ese año, no es aula con butaca, sino aulas temáticas por cada área. El estudiante cuando entre ahí se va a sentir que está en el Valle del Silicón, Dios mediante. Me encanta, muy inspirador y lleno de esperanza por demás este mensaje. Mirando por favor a cámara, yo no estoy segura que de repente un joven Nini o un joven digamos de edad temprana vea esta entrevista, pero sí estoy segura que sus familiares, su padre, su tutor, en fin, gente adulta alrededor de los adolescentes y jóvenes probablemente les llegue este mensaje. Así que para esas personas, tu orientación, que puedan de repente ser esos guías idóneos para llevar a nuestra juventud a este plan. Yo quiero decirle a padre, madre o tutor, por favor, el chip de que las cosas no son posibles, hay que quitársela. Tú no le puedes decir a un joven, no, porque yo no tengo el dinero de pagarte ese tipo de carrera. Ya esa era de estudiar en los lugares top. No, el mundo no es eso, el mundo es de habilidades. Entonces yo le digo a ese padre o tutor, apoya a tu hijo en lo que él es bueno.
el mayor potencial de un ser humano no es que sea todólogo, sino que sea realmente bueno en lo que le apasiona. Y por eso yo le invito a muchos padres cuando ven chicos que le dicen, pero es que a mí me gusta tocar guitarra, a mí me gusta tocar piano, y le dicen, pero tú no vas a vivir de eso. Sí, él va a vivir porque va a ser el mejor haciendo eso. Entonces, ese es mi llamado. Apoyen a sus hijos desde el talento que es su potencial, no desde tus debilidades, porque la mayoría de padres piensan que si ellos fueron malos jugando baloncesto, sus hijos también van a ser malos. Y eso no es así, lamentablemente. Eso no es así, Darian. Así De es. verdad que un gusto enorme. Además, eres un joven que nos llena de orgullo. Así que todo un experto además en Big Data. Pudiéramos hablar muchísimas cosas, Claro. pero el tiempo es corto y abordamos puntualmente lo del foro, que vengan más oportunidades de conversar y aportar, que sabemos que lo haces muy bien. Y a las personas que sepan, mañana aquí estaremos en un foro a las 9 de la mañana. Sí. Así que los que estén caminando y no encuentren qué hacer, porque yo sé que hay mucha gente que trabaja, pero venga para que aprenda cosas nuevas. Así que muchas gracias. Muy bien, excelente. Gracias a ti. Continuamos en este foro, familia. Sin duda, este foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia nos ha invitado a una jornada de una profunda, amplia reflexión, debate en torno pues, a todo este desafío, pero también oportunidades de la era digital y, como decíamos, esta forma de enfrentar también la desinformación. Recordemos, y eso rescatamos de todo lo dicho en esta jornada, que ha sido muy enriquecedora, que cada like se convierte en un voto pues de espaldarazo hacia una verdad, pero también pudiera ser a una mentira. Contemos bien o pensemos bien realmente a qué le damos like y qué también pues compartimos. Y al mismo tiempo recordar que la desinformación se combate definitivamente con educación, análisis y sobre todo, que es lo que RTVD está afirmando y destacando en el marco de este foro, y es que se combate con medios responsables y comprometidos con la veracidad. Usted no se pierda toda la jornada que se desarrollará mañana desde aquí, desde esta Universidad Iberoamericana UNIBE, precisamente en el segundo día de este foro, Redes Sociales, Periodismo y Democracia. Muy buenas noches. La pregunta es, como periodistas, hoy en día lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la sensación de cuál es